En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros en esta noche, para que sea el Espíritu Santo el que nos asista con su gracia, con su providencia y con su paz, nos ilumine en cada momento de nuestra jornada y nos ayude a abrir nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo quiere suscitarnos en este día. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, vamos entonces a hacer la catequesis de hoy sobre el credo. Partamos de 3 nombres que recibe generalmente el credo. El primero es la palabra credo, también se le conoce como profesión de fe y también se le conoce como símbolo de la fe. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esta oración que todos acostumbramos a hacer generalmente cuando estamos en la Eucaristía o cuando vamos a recibir el sacramento del bautismo? ¿Qué es lo que propiamente pasa en nuestro corazón? Pues nosotros estamos manifestando esencialmente qué creemos, en qué propiamente creemos. Cuando uno dice yo creo, ¿qué es lo que está diciendo? Yo me adhiero, yo me uno a esas verdades. Cuando creemos o decimos que creemos, estamos profesando nuestra fe, unidos a la profesión de fe de la Iglesia. Entonces, por eso le damos estos nombres. En primer lugar, credo, porque es la manera de decir creo. Creo es una palabra en latín. Entonces, creo es como la primera oración que hacemos, ¿cierto? Como a veces el Magnificat, que es la primera expresión en latín de proclama mi alma la grandeza del Señor. O cuando le decimos a la oración del Ave María, porque en latín se dice Ave María, gratia plena Dominus tecum, o sea, Dios te salve María. Pues aquí le decimos credo, porque es, ante todo, la manera de la primera palabra con la que hacemos esta oración. También lo llamamos profesión de fe porque es lo que profesamos los cristianos. Es la línea de las cosas en las que creemos los cristianos. O también lo llamamos símbolo, pues nos identifica como unidos a los creyentes. De símbolo vienen los sellos, y los sellos se partían a la mitad. Fíjense ustedes que un sello es como partido a la mitad, cuando se pone sobre un papel o algo, es lo que completa la figura. Entonces el símbolo de la fe es lo que nos une a nosotros en una sola realidad, en una sola fe. Nosotros encontramos en la liturgia generalmente 2 credos. La gente lo llama, yo me sé el credo viejo, o uno lo llama, yo me sé el credo cortico, yo me sé el credo largo, o porque usted reza el credo largo, o porque usted reza el credo cortico, o yo me sé, como les decía ahora, el credo viejo. Yo pregunto, ¿y cuál viene siendo el credo viejo y cuál viene siendo el credo nuevo? En la liturgia, la misa nos da la posibilidad de rezar uno de los 2 credos. Uno se llama el credo de los apóstoles y el otro se llama el credo niceno-constantinopolitano. El credo de los apóstoles es el credo que se rezaba en la iglesia de Roma. Estamos hablando del siglo IV. Lo menciona, por ejemplo, San Ambrosio, entre el año 350 más o menos. Y el credo niceno-constantinopolitano se llama así de largo, haciendo referencia a los 2 primeros concilios ecuménicos, al concilio de Nicea, que fue en el año 325, y al concilio de Constantinopla, que es en el año 381. Como podemos ver, los 2 credos entonces son como de la misma época, corresponden al siglo IV. No es que no existieran más credos, claro que existían, pero con el ánimo de poder unificar a toda la iglesia en el símbolo de la fe, entonces en ese orden de ideas era necesario unir en esta realidad.
¿qué tiene el uno y qué tiene el otro? Digámoslo así, el credo de los apóstoles es un poco más breve, el credo niceno-constantinopolitano es un poco más largo. Aquí les pongo el primero, que es el credo de los apóstoles. Fíjense que es el credo más corto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y continúa. Pero para nuestra reflexión de hoy lo vamos a dividir como en estos 4 elementos. Primero, la primera parte, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, que hace referencia a la primera divina persona, a la persona de Dios Padre. En el segundo es lo que dice en relación a Jesucristo. Creo en Jesucristo. Fíjese, lo que nos vamos a concentrar en lo que esa verdad de fe nos manifiesta en torno a Jesucristo. Lo tercero es lo que manifiesta en torno al Espíritu Santo. Y lo cuarto es lo que manifiesta a la Iglesia, a las personas. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esas serían como las 4 figuras o las 4 maneras en las que vamos nosotros a dividir como esta catequesis del día de hoy. Para eso les pongo la comparación de lo que dirán los 2 credos. Uno a uno lo vamos a ir mirando. Empecemos por la primera parte. Cuando dice, les voy a poner como título Credo de los Apóstoles y al otro el Credo de Niceno-Constantinopolitano, para que sepamos cuál es el que menciona el uno. El Credo de los Apóstoles solamente dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El otro credo nos dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Empezamos entonces con la misma palabra. La palabra es creo. ¿En qué creo? ¿Qué manifiesto yo en mi fe? Y está hablando de la primera de las 3 divinas personas. Y aquí no solamente dice creo en Dios. El credo más largo dice creo en un solo Dios. Hace referencia a la unicidad de Dios. Nosotros no tenemos varios dioses. Nosotros no creemos en varios dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. O sea, nosotros somos monoteístas. Monoteístas son los cristianos, son los judíos y son los musulmanes. O sea, solo creemos en un Dios. Hay otras religiones que son politeístas, es decir, creen en varios dioses. Poli en latín, en griego son varios, teos Dios, varios dioses. Los hindúes tienen varios dioses, ¿sí? Los indígenas aztecas, por ejemplo, tenían varias deidades. Nosotros creemos en un solo Dios. Se habla de la unicidad de Dios. Jesús mismo lo confirma que Dios es un solo Señor. Nosotros no creemos en varios dioses. Y por eso creemos en un solo Dios. Y luego va a decir que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Nosotros no decimos creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el nombre mismo de Dios, en la unicidad de Dios. Y además agrega que ese Dios, fíjese que el credo niceno nos dice que es Padre. Es una figura, los 2 credos nos dicen que es Padre. Esa figura nos hace referencia a la revelación de Jesucristo. Jesucristo nos habla de la paternidad de Dios. Esa es una gran novedad. Sentir a Dios como nuestro Padre es sentirnos hijos. Ya en otras ocasiones hemos tenido forma de conversar esto. Nosotros somos hijos gracias al Hijo. Es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, el que nos hace a nosotros hijos. Y nos enseña que cuando nos vamos a referir a Dios, nos vamos a referir a Él como Padre, Abba. El mismo Jesús lo manifiesta, voy al Padre mío y Padre vuestro. Y cuando oren, digan, Padre nuestro. Nos acerca profundamente a Dios. Esto es un cambio importante porque si ustedes ven la mitología griega con Zeus o la mitología romana con Júpiter y todos los otros dioses que los griegos y los romanos tienen, el hombre nunca sentía a Dios como su padre, no lo podía sentir, no había esa conexión. En cambio, Jesucristo nos hace sentir que es Padre. Y a eso se le agrega que es todopoderoso, o sea, que es omnipotente. Esa figura de la omnipotencia de Dios la vemos nosotros manifestada precisamente
en la gracia del amor. La gracia del amor de Dios por nosotros. Dios nos ha dado fundamentalmente la gracia de su amor. Y gracias a eso nosotros sentimos lo que es pues la misericordia, lo que es la presencia, lo que es la verdad, lo que es la gracia de Dios en medio de nosotros. Y en esta verdad de fe hacemos un reconocimiento. Dios Padre Todopoderoso que es creador. El credo de los apóstoles solo nos dice creador del cielo y de la tierra. El credo niceno lo agrega diciendo de todo lo visible y lo invisible, es decir, de lo que tocamos y de lo que no tocamos. Dios es creador de todas nuestras realidades humanas, de aquello que estás viendo como aquello que estás sintiendo. Es decir, hay una realidad importante en esta creación de Dios. Dios todo lo ha creado bien y se lo ha dado al ser humano. Con la creación empieza la historia de salvación. Esa parte es muy importante porque nosotros hemos de descubrir que en el momento creador, como dice el Génesis en el capítulo 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, todo era caos y oscuridad, y dijo Dios. Y entonces en el principio de la historia comienza la historia de salvación, que culmina ¿con quién? Culmina con Cristo. Por eso no ha culminado, porque nosotros esperamos de Cristo, obviamente, la segunda venida en gloria y majestad. Dios está construyendo historia de salvación. Cuando vamos caminando en este recorrido histórico de nuestra vida, vamos construyendo historia de salvación. A veces hay personas que piensan que la historia de salvación es una cosa que ya pasó, cuando tenemos que hablar de los profetas, o tenemos que hablar de los patriarcas, o tenemos que hablar de los santos que ya pasaron. Y entonces como que nosotros no somos parte de esa historia, como que la historia se lee de para atrás. Al contrario, nosotros estamos escribiendo historia de salvación, porque la historia de salvación es el paso de Dios por nuestra realidad. Cómo Dios va sanando, va santificando, va renovando. De ahí que podamos encontrar que el plan de Dios, el proyecto de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo bien, nos dio nuestra liberalidad, y en la liberalidad nosotros decidimos, en la liberalidad nosotros elegimos, pero en esa liberalidad Dios va construyendo todavía su plan de salvación. Dios continúa creando. Por eso esta primera parte es una parte muy bonita y es una parte que nos tiene que concentrar entonces en la unicidad de Dios, en la paternidad de Dios y en la tarea creadora de Dios, referido a la acción de Dios Padre. Vamos a la segunda parte. La segunda parte nos hace referencia a Jesucristo. Démonos cuenta que en el credo de los apóstoles, obviamente, es más breve que en el credo niceno-constantinopolitano. En el credo de los apóstoles decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, está unido al Padre. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. El credo niceno-constantinopolitano lo amplía un poquito más esta realidad. Creo en un solo Señor, Jesucristo. Fíjese que ya la introducción es distinta. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Eso que acabo de decir no lo tiene la primera parte, ustedes pueden comparar, no lo tiene el credo de los apóstoles. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Serían muchos los elementos que nosotros podemos encontrar para concentrarnos en esta definición de Jesucristo.
Simplemente voy a resaltar algunos que nos pueden ayudar a nuestra reflexión en esta noche. El primero es que es un solo Señor, Jesucristo. Es el Kyrios. Kyrios en griego significa Señor. Por eso seguramente ustedes pueden haber oído en la misa o en algunas misas que cantan Kyrie eleison, es Señor, eleison, ten piedad. El Cristo es el Señor. Significa que hay un reconocimiento de la divinidad de Jesús. Cuando nosotros encontramos en la Escritura la expresión Señor referida a Jesucristo, es porque hay una referencia a la divinidad. Pero viene luego la preexistencia de Cristo. Es hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Es la preexistencia. Nosotros no podemos pensar que Cristo solamente empieza en el momento en que se encarnó, o peor aún en el momento en que nació, o peor aún que es en el momento en que resucitó, que a ese Jesús Dios lo hizo Dios. Eso es una figura como de los griegos, pensada a Hércules, por ejemplo, Zeus que lo hizo Dios, no. Jesús es Dios desde siempre y por siempre. Por eso va a decir San Pablo, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, tomó la condición humana pasando por uno de tantos. Eso está en la carta a los Colosenses. Y también si ustedes leen el inicio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, van a encontrar: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, haciendo referencia a la preexistencia de Cristo. Cristo es Dios desde antes de la historia, desde siempre. Por eso dice antes de todos los siglos, antes de que la historia existiera. Y además le da unas categorías que son las mismas del Padre y del Espíritu. Es Dios de Dios, es luz de luz, es Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, reconocemos nosotros la divinidad de Cristo. Para nosotros Cristo no es un santo más, Cristo no es un profeta más, Cristo no es un personaje importante más. No, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso viene una palabrita que es muy importante y es la palabra engendrado. Engendrado, ¿qué quiere decir? Que asumió la encarnación, que asumió la condición. Por eso dice engendrado, no creado, porque Jesús no es una criatura del Padre, todos nosotros somos criatura del Padre. Por eso tenemos espacio y tenemos temporalidad. Cristo no, Cristo fue engendrado. Cuando la Santísima Virgen respondió, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, en ese momento fue engendrado y Jesús tomó la condición humana de la Santísima Virgen. Su ADN y su sangre lo tuvo que haber tomado de la Santísima Virgen. Fíjese que lo advierte el credo, es que es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y nos va a confirmar entonces 4 realidades que son fundamentales para nosotros encontrarnos con Jesús. Son 4 realidades que tienen que estar juntas. Es como una mesa que tiene 4 patas. Si yo le quito una, la mesa se me cae, porque es una mesa de 4 patas. La primera realidad que nosotros afirmamos sobre Jesús en el credo es la encarnación. La segunda realidad es el anuncio del reino. La tercera realidad es la pasión y muerte, y la cuarta realidad es la resurrección y ascensión al cielo. Esas 4 las tenemos que saber combinar nosotros. En la primera, vemos que Jesucristo asumió nuestra condición humana. Él no fue un remedio de ser humano, Él asumió nuestra condición. Aprendió a caminar como usted y como yo. Comió, se sintió cansado, creció. Fíjese que la Escritura dice, el niño va creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Aprendió a caminar y aprendió a hablar porque le enseñaron la Virgen de San José. Tuvo que haber ido a la escuela rabínica como todos los niños de la época. Seguramente como niño hizo pataleta porque alguna comida no le gustaba. Él fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Con esa condición humana, ¿qué pasa de particular? Que asumió nuestra realidad. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, se rebajó y tomó la condición humana, pasando por uno de tantos. Démonos cuenta que
en una de las primeras apariciones en Galilea, ya cuando empieza la vida pública, la gente dice, uy, ¿y a este muchachito de dónde le viene esa sabiduría? ¿De dónde le viene todo eso que está diciendo? Que hasta nuestro Señor les dice, vea, ni solo un profeta en su tierra no es recibido. Entonces, la encarnación nos permite descubrir cómo el Señor entendió nuestra condición. Y por eso hay unos rasgos humanos muy bonitos y muy significativos. Por ejemplo, Jesús que está cansado. Y por eso le despacha a los apóstoles. Uy, ¿ustedes hasta cuándo los voy a tener que soportar? O sea, como quien dice, déjenme un rato solo. Leíamos en el Evangelio del domingo pasado, por ejemplo, que después de la muerte de Juan Bautista, Jesús quiso ir a un lugar solitario en el desierto. Quería estar solo. Cuando está en el momento del huerto de los olivos, dice, tengo una tristeza que me cercena el alma. O sea, se siente triste como usted y como yo. Cuando llega ante la tumba de Lázaro, se siente triste. La prueba está que la Escritura dice que Jesús lloró. Cuando se encuentra con la samaritana, era mediodía, se sienta al lado del pozo y le pide de beber, porque tengo sed. Dame de beber, mujer, que tengo sed. Denles de comer. Es decir, hay una serie de realidades que nos muestran la encarnación. ¿Por qué es importante la encarnación? Porque nos está mostrando que desde nuestra condición humana nos podemos acercar a Dios. No hay que ser superhéroes ni gente extraña para podernos acercar a Dios. Es desde nuestra condición humana que nos acercamos a Dios. Primer elemento, la encarnación. Segundo elemento, el anuncio del reino. Él anuncia con su vida el reino de Dios. Él nos revela el reino de Dios. Esa es la tarea de Cristo. La tarea fundamental es darnos a conocer al Padre. Eso se llama revelación. Y a esa revelación nosotros respondemos precisamente con nuestra fe. La tercera realidad es la pasión y muerte, porque es un momento sacrificial, es el momento de la redención. Por eso dice el credo, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, porque es el momento en que Cristo mismo se vuelve víctima por nuestros pecados, por la redención suya y por la redención mía. Es un acto de redención, es un acto redentor, es un momento muy especial que lo muestra manifestado en la sepultura. O sea, ese es Jesucristo verdaderamente murió. No podemos nosotros decir que Cristo se durmió en la cruz. Esa fue una herejía que se dio en los primeros siglos, que Cristo no murió, sino que Cristo simplemente se durmió. No, Cristo experimentó la muerte. Y porque experimentó la muerte, fue sepultado. Y fíjense que el credo de los apóstoles dice que descendió a los infiernos. ¿A qué hace referencia con ese descender a los infiernos? Que bajó al lugar de los muertos, porque las puertas del cielo todavía estaban cerradas. En ese lugar estaba, eso se llamaba el Seol, que nosotros lo traducimos como infierno, el seno de Abraham. Acuérdense la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿A dónde murieron los dos? ¿A dónde estaba el pobre Lázaro? En el seno de Abraham. Todavía no era el cielo. En cambio, el rico fue a dar al Seol. ¿A dónde bajó el Señor? Al seno de Abraham. ¿Sí? A ese lugar donde estaban los patriarcas, donde estaba el rey David, donde estaba San José, porque todavía no había entrado a los cielos. Y por eso desciende a los infiernos, significa que descendió a ese lugar, que todavía era separado de Dios, porque los patriarcas, los profetas, San José, el rey David, no habían podido entrar al cielo. Jesucristo desciende para con ellos entrar al reino de los cielos. Entonces, ese tercer momento es un momento clave porque es propiamente el momento de la pasión, muerte de nuestro Señor. Y el cuarto momento es el momento de la resurrección. El momento de la resurrección es el momento en el que Cristo vence la muerte. Eso hace novedosa nuestra vida, porque hemos sido creados para la vida eterna. Hemos sido llamados a la resurrección. Por eso no tiene sentido que yo me diga cristiano si creo que después de esta vida no hay nada. Entonces el que ser cristiano aparecería simplemente como una ética comportamental para esta vida, porque es que apenas esto se acabe, se murió todo, ya no queda más. No, somos cristianos porque esperamos en la vida eterna, esperamos en la resurrección. Tampoco tiene sentido que yo diga que soy cristiano y diga que creo en la reencarnación, porque la reencarnación se puede dar en dos maneras. Unos piensan que nos reencarnamos, por ejemplo, los hinduistas, en posiciones o en estratos sociales mejores, o por ejemplo los budistas, que si nos manejamos mal, pues podemos reencarnarnos hasta en animales.
La reencarnación contradice totalmente el cristianismo. La carta a los hebreos lo advierte, solo se muere una vez y luego sigue la vida eterna. Entonces la resurrección es un momento clave de nuestra fe. San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 advierte, ¿cómo andan algunos de ustedes diciendo que no existe resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, seríamos dignos de burla, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Pero como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Es la expresión que utiliza San Pablo. Después de la resurrección viene la ascensión a los cielos, donde está sentado a la derecha del Padre. Es una figura para mostrarnos a Cristo como juez, advirtiendo el tema de la segunda de venida. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Nosotros esperamos la segunda venida, que será en gloria y majestad. ¿Cuándo será esa segunda venida? El último día. ¿Y cuándo es el último día? Gracias infinitas a mi Dios, nadie lo sabe. Cuando se le preguntó a Jesús, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tocan el tema, Jesús dijo frente al último día, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre sabe el día y la hora. A veces ponen a la Santísima Virgen a decir cosas que ella no podía haber dicho, que la Virgen mandó decir que eran tal fecha, que la Virgen manda a decir que ya esto va a ser para allá. No, Jesús mismo ni siquiera manifestó cuándo era el día y la hora. Hay que estar preparados. Eso puede ser ya, pero todavía no. Puede pasar días, horas, meses, años, siglos, ¿qué vamos a saber? ¿Qué vamos a saber si nos va a tocar vivos o muertos? Eso no es el problema. El problema es que estemos preparados para cuando llegue el momento. Entonces, démonos cuenta que esta parte sobre Cristo nos condensa la parte fundamental sobre lo cristológico, lo que hemos de creer en Cristo. Viene la tercera parte. Y la tercera parte nos habla de la figura del Espíritu Santo. El credo de los apóstoles simplemente nos dice, creo en el Espíritu Santo. En cambio, el credo niceno-constantinopolitano, ustedes pueden ver que nos es un poquito más extenso. Además de la primera frase que ya trae el credo de los apóstoles, creo en el Espíritu Santo, además nos agrega, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Vea que amplía más la figura del Espíritu, porque el Espíritu es esencial en la vida misma de la Iglesia. Y decía el Papa Pablo VI que lastimosamente el Espíritu Santo era el gran desconocido, que a veces nosotros en la Iglesia no conocemos el Espíritu Santo, o alguno pensará que es un santo más, o alguno pensará que es como un profeta más, o como una fuerza muy rara. Cuando alguien me dice a mí, no, estuvimos en una oración, Padre, y vino el Espíritu Santo, y yo siempre pregunto, ¿y es que se había ido? ¿Para dónde se ha ido el Espíritu Santo? Que usted en una oración haya tenido una emoción especial, que haya sentido espiritualmente una cosa especial, pero el Espíritu Santo siempre está ahí. Se los comparo catequéticamente con la energía. Ustedes en su casa tienen muchas cosas conectadas a la energía. El televisor, el microondas, la lavadora, el computador, el aire acondicionado, qué sé yo, tantas cosas. Si la energía en su casa empezara a subir y a bajar, ¿usted qué hace? Va a desconectar las cosas. Desconecte que se va a quemar esto. Por eso a veces en muchas fincas o en muchos poblados donde la energía es tan mala, la gente desconecta todo, desconecta las fincas cuando se va a venir todo para que eso, de pronto un rayo no vaya a dañar esto, una descarga eléctrica no vaya a dañar esto. Cuando la energía es estable, usted mantiene sus aparatos conectados. Pues esa figura nos sirve para comprender la acción del Espíritu Santo. Es que el Espíritu es estable en la vida de nosotros. Fíjese que Jesús mismo lo prometió. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. En cambio, el Espíritu Santo viene y está con nosotros. Espíritu es una palabra latina, spiritus, que viene de una palabra hebrea que era ruah. Y ruah era la manera en que los hebreos escuchaban el viento, ruah, como el viento fuerte, como lo oían. Pues esa figura del Espíritu es precisamente eso. Es muy bonito cuando el profeta Elías sube a la montaña a encontrarse con Dios y dice, pasó una tempestad y no estaba Dios, pasó un huracán y no estaba Dios, pasó el terremoto y no estaba Dios, pasó una leve brisa y ahí estaba Dios.
Entonces la acción del Espíritu está ahí. Mire, es como el aire. Usted hoy no ha sido consciente que está respirando y no ha dejado de respirar un minuto en las 24 horas, ni dormido ni despierto. ¿Qué fuera de usted si de pronto dejara de respirar? Se muere. Pues esa es la acción del Espíritu Santo. Por eso en este credo niceno-constantinopolitano es muy bonito, porque viene y nos dice que es el Espíritu el que es Señor y dador de vida. Y las figuras que nosotros encontramos en la Escritura que hacen referencia al Espíritu Santo son figuras que dan vida o que transforman. Por ejemplo, la figura del agua, por ejemplo, la figura del fuego, por ejemplo, la figura de la nube, la figura de la luz. El agua la usamos, por ejemplo, en el bautismo. El fuego, piensen, por ejemplo, en Pentecostés, cómo descendió como leguas de fuego. Cuando los padres estaban huyendo de Egipto, de día los guiaba una nube de polvo, de noche los guiaba una columna de fuego, dice la Sagrada Escritura. Como el espíritu del Apocalipsis lo muestra como un sello que nos pone la marca, porque nosotros somos la marca. Y el más conocido de todos los signos es el símbolo de la paloma. Cuando Jesús está siendo bautizado en las aguas del Jordán, desciende una paloma y se escucha la voz de Dios que dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Es el espíritu entonces el que da la vida, tanto que lo invocamos en cada uno de los sacramentos. El momento en el que se invoca el Espíritu se llama en griego epíclesis. Es el momento en que el sacerdote pide que el Espíritu Santo transforme. Cuando estamos en la Eucaristía, el momento del epíclesis, para que ustedes lo identifiquen, es el momento después del santo, cuando el sacerdote impone las manos sobre el cáliz y el pan, o sea, sobre el vino y el pan, porque en ese momento está descendiendo el Espíritu Santo. Por eso en ese momento es que se suena la campana, en ese momento nos ponemos de rodillas, porque es un momento en que el Espíritu está transformando está empezando esa acción de transformación del pan y del vino. Es el Señor y dador de vida. Luego agrega el credo que procede del Padre y del Hijo. Y esta es una relación muy importante, porque nos pone al Espíritu en la misma condición del Padre y del Hijo. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay como un orden jerárquico. Son tres personas igual, distintas, pero iguales en cuanto a Dios. No es más el Padre, no es más el Hijo, no es más el Espíritu. Es una realidad de amor que nosotros no logramos comprender desde nuestra condición humana, pero nos damos cuenta que es una misma realidad. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu santifica, pero esas tres realidades se requieren indefectiblemente la una a la otra. Y por eso lo decimos en el credo: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y le agrega el credo niceno-constantinopolitano una manera muy especial de decirnos cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento el Espíritu, hablando por los medios de los profetas. Cuando los profetas decían oráculo del Señor, es decir, el Espíritu Santo es el que está hablando por medio de la figura del profeta. El Espíritu Santo entonces es el que permanentemente nos está nutriendo. Y ya hemos tenido ocasiones otras veces de hablar, por ejemplo, de los dones, los 7 dones del Espíritu Santo, que ya ustedes se lo saben de memoria porque los han oído muchas veces: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y el santo temor de Dios, como regalos enormes que el Espíritu Santo no se cansa de darnos. Esa es la manifestación enorme que el Espíritu Santo nos regala. Pero si pensamos también, tenemos las virtudes, de las que ya también en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar, las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad, lo mismo que las virtudes cardinales de la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, como tantas otras virtudes que llamamos virtudes humanas, que esas sí son miles y miles, que el Espíritu Santo nos va dando para que obviamente nosotros también lo vamos trabajando. Y luego finalmente el Espíritu que nos da propiamente los frutos, que son la manera en que nosotros producimos, o digámoslo así, mostramos que es eficaz lo que el Espíritu está haciendo en nosotros: la fe, la castidad, la longanimidad, la bondad, la benignidad,
la paz, en fin, son los 12 frutos del Espíritu Santo, que son la permanente acción del Espíritu en nosotros. Sepan que el Espíritu nunca, nunca ha dejado de actuar en nosotros y en la vida de la iglesia. Tenemos siempre que tratar de reconocer más y más la vida de la iglesia. Y vamos a la última parte del credo, que el credo de los apóstoles nos lo manifiesta diciendo unos artículos de fe. Bueno, aquí se me fue, creo en el Espíritu Santo, pero ya se lo explicamos. Creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. 5 cosas. Que aquí el credo niceno-constantinopolitano amplía en cuanto al concepto. Creo en la Iglesia, vea que también lo dice, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Por qué lo amplía? Porque confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados, nos une la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Concentrémonos en la primera parte, en lo que se llama creo en la iglesia. La iglesia como comunidad de fe. La iglesia es la esposa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esas 2 figuras nos las trae San Pablo. La iglesia como esposa en la carta a los Efesios, la iglesia como cuerpo en la carta a los Corintios. Cuando nos dice que la iglesia es esposa, compara a Cristo con el esposo y a la iglesia con la esposa, con esa figura que es bíblica, muy bonita, porque en el Antiguo Testamento Yahvé es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Y en el Nuevo Testamento Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Aquí es necesario como hacer un cambio de mentalidad en nuestra vida, porque a veces cuando pensamos en la iglesia solamente estamos pensando en el Papa, o solamente estamos pensando en el obispo, o solamente estamos pensando en el sacerdote, y a mí a veces, no sé si admiración o espanto, como dice el himno nacional, cuando dicen, no, es que vea la iglesia, que viene siendo la iglesia, un padre que se equivocó, un obispo que se equivocó. La iglesia somos todos. Y por eso la figura de la iglesia como cuerpo, advierte San Pablo, la cabeza es Cristo. Y en un miembro no le puede decir a otro que no lo necesito. El oído no le puede decir a la nariz que como la nariz no oye, no sirve. Ni el oído le puede decir a la nariz que como no oye, al revés. Ni la nariz le puede decir a la oreja que como no sirve para oír, no sirve. Para oler, no sirve, al contrario. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Entonces la iglesia como comunidad. Y por eso es muy especial lo que agrega el credo niceno-constantinopolitano, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. 4 cosas. ¿Qué significa que es una? Porque es que Cristo no dejó diversidad de iglesias. Cristo dejó una sola iglesia. La iglesia centrada en el grupo de los apóstoles y centrada en la figura de Pedro. Mateo 16, 16. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sabiendo que era una comunidad de hombres frágiles, de hombres pecadores, de seres humanos que iban a equivocarse, pero que tenían que estar unidos en una sola fe, en un solo Señor y en un solo bautismo. Y desde el principio el demonio ha querido que hayan tantas divisiones. Y fíjense que cada división a veces es a ver como por dónde me meto. Y es simplemente desobediencia, a ver yo por dónde me voy metiendo, y ponemos en duda lo que el sucesor de Pedro quiera decir. Y entonces abramos una iglesia. Entonces, no, al final me dicen, no, es que eso es lo mismo, el todo es adorar a Dios. Eso no es lo mismo. Si fuera lo mismo, ¿para qué iba a venir nuestro Señor Jesucristo a dar la vida? ¿Para qué iba a venir nuestro Señor Jesucristo a revelarse? Si eso fuera lo mismo estar aquí que allá, ¿a qué voy a entregar yo mi vida al Señor? Sabiendo que encuentro otro tipo de iglesias o comunidades donde es más fácil supuestamente creer, donde todo se permite, donde todo se puede, pues entonces vamos a hacer lo que queramos, que al final pues Dios no nos va, lo único que tiene que hacer es redimirnos, esa es la obligación de Dios. No, esa es una sola. ¿Por qué? Porque ha dejado el depósito de la fe. Por eso es una, porque su fundador ha generado una familia, la familia eclesial, teniendo a Pedro como cabeza. Y por eso rezar por el Papa es rezar por la unidad de la iglesia. Fíjense cómo es el diablo de fregado que nos pone incluso a dudar de la figura del Papa. Y tantas personas que católicas, apostólicas, y muy romanas y muy rezanderas, y la Virgen, y ponen en duda la figura del Papa.
¿Qué Papa hemos tenido? El Papa que el Espíritu Santo nos ha querido poner en el momento puntual de la Iglesia. En este momento el Papa se llama el Papa Francisco y a él le obedecemos. Mañana será otro, a ese otro le obedecemos en la medida en que sea el sucesor de Pedro. Entonces la Iglesia que es una, santa. ¿Por qué santa? No porque sus miembros seamos santos o pecadores. Todos nosotros somos pecadores, yo el primero. La Iglesia es santa porque su fundador es santo y le ha dado a la Iglesia las gracias de la santificación. Cada sacramento es una oportunidad de santificación que yo acepto, que yo rechazo. La Eucaristía que yo celebro, el primer beneficiado tengo que ser yo, pero si yo la recibo en pecado mortal, yo me estoy privando de esas gracias. Yo celebro la Eucaristía para que Cristo santifique en primer lugar mi vida y la vida de los demás. ¿Qué significa católica? Significa universal. Nadie está excluido. Ya no importa si es judío o gentil, si es hombre o mujer, todos son uno en Cristo. A eso hace referencia la catolicidad, es decir, la comunión misma de la Iglesia. ¿Y por qué apostólica? Porque está cimentada sobre los apóstoles, es decir, las columnas que son los apóstoles y obviamente los sucesores de los apóstoles que vienen siendo los obispos, y gracias a eso la Iglesia podrá permanecer hasta el final de los tiempos. Entonces esa primera figura es importante, de creer en la Iglesia. La segunda figura que aparece en esta última parte es en lo que el credo de los apóstoles llama la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Aquí aparece en el credo niceno como confieso, fíjese que es una confesión de fe, que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. El solo bautismo es el que nos unifica, el que nos hace creer en un solo Señor. Por eso cuando se hace la ceremonia del bautismo, siempre se hace la profesión de fe, siempre se hace el credo. Incluso en los bautizos de emergencia, cuando uno va a bautizar a un niño que se está muriendo, lo único que se hace es el credo, y luego el credo ya se bautiza. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el bautismo es el que nos perdona los pecados. El bautismo nos perdona el pecado original y los pecados que el bautizando en ese momento tenga. Pero gracias a eso, el bautismo nos abre las puertas para los demás sacramentos. Y dentro de esos demás sacramentos está el sacramento de la penitencia. ¿Quién puede recibir el sacramento de la penitencia? Aquel que haya recibido la gracia del bautismo. El bautizo nos hace hijos de Dios, pero el bautizo además nos hace hermanos, nos hace miembros de la Iglesia, y por eso nosotros somos hermanos de los vivos y de los muertos. Esa es la comunión de los santos. Nosotros somos hermanos de todos los santos y santas que nos han precedido en la historia. ¿Gracias a qué? Al bautismo. Santos que hemos celebrado recientemente. El viernes celebramos a San Ignacio de Loyola, el sábado celebramos a San Alfonso María de Ligorio. ¿Qué son esos santos? Esos santos fueron bautizados como usted o como yo. Eso nos hace hermanos. Eso hace que ellos recen por nosotros y que nosotros recemos por ellos. Por eso nosotros rezamos por los difuntos. ¿Por qué? Porque hay comunión de fe. En esa comunión estamos nosotros unidos. En esta iglesia que es la terrestre, en la iglesia purgante, que es aquella de los muertos que todavía no han llegado al cielo, y en la iglesia triunfante, que es la iglesia de aquellos que ya están gozando de la visión de Dios. Luego, finalmente, dice, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Lo que ahora decíamos en relación a Cristo mismo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, seríamos objeto de burla. Y por eso dice San Pablo, ¿cómo es que andan diciendo algunos que no creen en la resurrección de los muertos? Si negamos eso es porque negamos que Cristo resucitó. Y si negamos que Cristo resucitó, seríamos dignos de burla, es lo que dice San Pablo. Cuando yo espero en la resurrección, estoy esperando estoy esperando en la vida eterna. Estoy esperando en la vida en Dios. Estoy esperando en el cielo, en la plenitud del reino de los cielos. El reino de los cielos ya lo estamos construyendo desde ahora, gracias a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caminar del reino de los cielos, vamos llegando a la plenitud. ¿En qué momento se llega a la plenitud? Después de la muerte, cuando ya se nos perdonan los pecados y el Señor nos permite entrar definitivamente al cielo, donde ya podemos gozar eternamente de la visión de Dios. Vemos pues entonces que hay en el credo, cada parte de estas tendría una ocasión de, pues es que comprende la fe toda, cada frasecita de estas, pues yo aquí se las quise resumir en esta catequesis, pero cada frase de estas nos daría para muchísimas catequesis. La única invitación antes de abrir aquí
para que hagamos preguntas o comentarios, la reflexión es que cada que estamos rezando el credo, estemos pensando en lo que estamos diciendo, si realmente sí creemos en lo que estamos diciendo. Este momento es apremiante y por eso es importante que nosotros tengamos claridad en lo que creemos. Vivimos un momento muy difícil en nuestra historia, un momento de sincretismo religioso se llama eso. En palabras paisas, ¿qué es un sincretismo? Un sincretismo es un salpicón, es decir, como que traigo un poquito de todo y lo meto en un mismo recipiente. Entonces, que yo creo unas cosas del hinduismo, yo creo unas cosas del budismo, yo creo unas cosas de la nueva era, yo también creo unas cosas del cristianismo, y entonces ahí compongo, porque como es que todo es lo mismo. No, no todo es lo mismo, si no, Cristo no tendría sentido. Creer en Cristo tiene que ser la verdad, y por eso tenemos que fortalecernos en la fe. Por eso, con qué facilidad cualquier persona que viene a mi puerta me dice 2 o 3 bobadas y ya, es que dejo de creer en la fe. ¿Qué pasó? No tenía fe, no la conocía. Tenemos que conocer la fe. Es un gran regalo que Dios nos ha dado y tenemos que cuidarlo, porque la fe también se pierde. Por eso tenemos que cuidarlo realmente. ¿En qué creo? No permitir que llegue el ladrón, porque el ladrón se roba las cosas cuando no estamos atentos. Pidámosle al Señor que nos ayude a todos a fortalecernos en la fe, que nos dé a todos la posibilidad de acercarnos y de conocer profundamente aquello en lo que realmente creemos.